Prólogo. El libro que no debía abrirse. Nadie recuerda quién lo escribió, ni cuándo apareció. Algunos dicen que fue copiado por un monje enloquecido, otros, que fue dictado por un ángel caído al oído de un niño moribundo. Lo único cierto es que esa Biblia nunca debió existir. Durante siglos estuvo oculta en un arcón de hierro, enterrada bajo las piedras húmedas de un monasterio olvidado. Los frailes que la encontraron la describieron con voz temblorosa. Sus tapas parecían cuero vivo, tibio, sudoroso, como si tuviera piel propia. Y lo peor era el sonido. En las noches sin luna, se escuchaba dentro del arcón un suspiro débil, un aliento humano, como si alguien atrapado en su interior buscara aire. No era un objeto inerte, respiraba. Quienes se atrevieron a abrirla descubrieron que sus páginas no eran estables. Las palabras se movían, cambiaban de orden, escribían frases que ningún evangelio había pronunciado jamás. Y cada vez que alguien leía en voz alta, los muros respondían con ecos, como si la tierra misma supiera de memoria aquella escritura prohibida. No era un libro para rezar, era un libro para poseer. Dicen que los que lo sostuvieron acabaron escuchando su propio nombre entre los susurros, que las tumbas del cementerio respiraban cuando lo tocaban, que incluso los crucifijos se quebraban ante su presencia. Y aunque el monasterio ya no existe, las ruinas siguen exhalando un aliento que no es del viento. El aire sube y baja como un pecho oculto bajo la tierra. Los aldeanos lo saben, mientras haya alguien dispuesto a escuchar. La Biblia seguirá respirando en la oscuridad. Capítulo 1. El primer suspiro. Dicen que el silencio en un monasterio es tan denso que hasta los pensamientos pesan. Esa noche, sin embargo, el silencio fue roto por algo que ningún hombre debería escuchar jamás, un aliento. No el de un fraile dormido ni el viento colándose por las grietas. Era un suspiro húmedo, profundo, que parecía surgir de la piedra misma. El hermano Tomás, encargado de limpiar la biblioteca subterránea, fue quien lo escuchó primero. Bajó las escaleras con una vela temblorosa, convencido de que encontraría algún animal atrapado entre los estantes polvorientos. Pero al llegar al último escalón, lo vio, un arcón de hierro, olvidado en la penumbra. El sonido venía de ahí, como si en su interior algo respirara con dificultad. Con manos temblorosas, abrió el candado oxidado. El chirrido se mezcló con un exhalar que apagó casi por completo su vela. Dentro, envuelta en un paño ennegrecido por el tiempo, reposaba una Biblia. No era como las demás, el cuero de su tapa estaba húmedo, tibio, casi vivo. Tomás retrocedió un paso, pero la curiosidad fue más fuerte. La tomó en sus brazos y, al hacerlo, sintió un pulso tenue bajo sus dedos, como si el libro tuviera corazón. No puede ser, susurró, intentando convencerse de que era una ilusión. Se sentó en una mesa de piedra y la abrió. En ese instante, el aire de la cripta se llenó de un suspiro largo, profundo, como el último respiro de un moribundo. El fuego de la vela parpadeó violentamente. Las letras en la primera página parecían moverse, hincharse y contraerse al ritmo de esa respiración imposible. Tomás leyó en voz baja, y la palabra se hizo carne, pero la frase no estaba escrita así. Lo que vio, y lo que sus labios repitieron sin entender, fue otra cosa, y la carne se hizo palabra, para devorar a los que dudan. El eco de su voz retumbó en los muros. De repente, la Biblia exhaló un vaho helado que lo golpeó en el rostro. El joven fraile se llevó la mano al pecho. Sintió que el aire lo abandonaba, que sus propios pulmones obedecían al ritmo del libro. Inspiraba cuando el libro inspiraba. Exhalaba cuando el libro exhalaba. No podía resistirse. En pánico, intentó cerrar la tapa, pero el cuero palpitaba como carne y no cedía. La respiración del libro se volvió más profunda, más ansiosa. Y entonces, en el rincón más oscuro de la biblioteca, algo respondió, un segundo suspiro, ronco, surgido de la nada. Tomás soltó la Biblia. El eco de las respiraciones se multiplicó en la cripta como un coro invisible. Uno de los estantes se estremeció y varios libros cayeron al suelo, abiertos en páginas en blanco. El fraile corrió hacia la escalera, pero antes de alcanzar el primer peldaño escuchó claramente su nombre, susurrado entre jadeos. Tomás. No provenía de un hombre, venía de la Biblia, que seguía abierta sobre la mesa, respirando como un monstruo recién despertado. Capítulo 2. La página que sangraba. La noche siguiente, el hermano Tomás no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía aquel susurro reptando en su oído.
como un aliento prestado que aún seguía dentro de su pecho. Intentó rezar, pero las palabras del rosario se confundían con la frase maldita que había leído en el sótano, y la carne se hizo palabra, para devorar a los que dudan. Cuando las campanas marcaron la medianoche, algo lo empujó de nuevo hacia la biblioteca. No fue voluntad, sino necesidad. Un tirón invisible lo arrastraba hasta el arcón abierto. Allí, la Biblia seguía sobre la mesa, como si nunca hubiera sido abandonada, y seguía respirando. Tomás, temblando, extendió la mano. El cuero de la tapa estaba más tibio que antes, como piel febril. Tragó saliva y abrió una página al azar. Y entonces lo vio. En el centro de la hoja se formaba una mancha oscura, líquida, que se extendía lentamente como una herida fresca. No era tinta, era sangre. El fraile retrocedió, horrorizado. Pero la mancha creció hasta cubrir el texto. De pronto, las letras comenzaron a emerger desde el fluido, dibujándose con precisión cruel. Tomás leyó, aterrado: bienaventurados los que sangran, porque de ellos será el reino que nunca se cierra. La sangre goteó de la página, cayó sobre la mesa de piedra y rodó hasta el suelo. Tomás, con el instinto de quien teme un sacrilegio, intentó limpiar el libro con su hábito, pero al hacerlo, la sangre se impregnó en la tela y subió como venas vivas por su brazo. La tela ardía y la piel se erizaba bajo aquel contacto. Gritó, cayó de rodillas, intentando arrancarse la tela, pero cuanto más luchaba, más se aferraba a él. Entonces comprendió lo terrible: la sangre no manchaba su hábito, lo absorbía, y cuanto más absorbía, más fuerte latía el libro sobre la mesa. El aire de la cripta se volvió denso, casi irrespirable. El corazón de Tomás se aceleró, latiendo al mismo compás que la Biblia, y de la página sangrante emergió un segundo texto, escrito en rojo vivo: quien beba de mí, respirará eternamente. Las letras parecían mirarlo, como si fueran ojos. La tentación lo atravesó, un impulso salvaje de acercar los labios a la página, de probar aquel líquido sagrado. Pero la razón lo hizo apartarse. Tomás tomó la Biblia con fuerza y la cerró de golpe. El suspiro que surgió entonces no fue de un libro, fue un gemido humano, ahogado, como el de alguien atravesado por un puñal invisible. El eco llenó la cripta. Cuando salió corriendo de la biblioteca, Tomás no se dio cuenta de que una gota de sangre había quedado marcada en su frente, ni que, desde el pasillo, un par de sombras lo observaban respirar al unísono con la Biblia que sangraba. Capítulo 3. El rezo que nadie escribió. El hermano Tomás pasó el día entero con la sensación de que algo latía bajo su piel. Un pulso ajeno, extraño, como si la sangre que había brotado de aquella página ahora corriese por sus venas. Los demás frailes lo miraban con desconfianza, su rostro estaba pálido, y en sus labios se formaban murmullos que él mismo no recordaba pronunciar. Al caer la noche, el campanario anunció el rezo de completas. Todos se reunieron en la capilla, envueltos por el resplandor de las velas y el eco solemne de los salmos. Tomás se arrodilló junto a los demás, pero en su interior algo comenzó a agitarse. La voz del prior recitaba las oraciones habituales. Sin embargo, lo que Tomás escuchaba no era eso. En sus oídos resonaba otra plegaria, desconocida, como si alguien se la susurrara en la nuca. Respira en mí, oh palabra de carne. Haz que mis huesos se quiebren en tu nombre, y que mi aliento sea tuyo hasta el fin de los tiempos. La oración era tan clara que su boca comenzó a repetirla sin querer. Al principio, un murmullo apenas audible. Luego, un canto grave, profundo, que heló la sangre de quienes lo escucharon cerca. Los frailes interrumpieron el salmo. El prior lo miró horrorizado. ¿Qué dices, hijo?, preguntó, con la voz quebrada. Tomás no respondió. Sus labios seguían moviéndose, pronunciando sílabas que no estaban en ninguna escritura conocida. El aire de la capilla se volvió espeso. Las velas chisporrotearon y algunas se apagaron de golpe. Fue entonces cuando todos lo escucharon, la misma plegaria repetida, pero no proveniente de Tomás, sino de los muros, del suelo, de las bancas, como si la iglesia misma rezara al unísono con él. Los frailes comenzaron a retroceder. El prior levantó un crucifijo, intentando ahogar aquella blasfemia, pero el crucifijo tembló en su mano y una grieta recorrió la madera. Un murmullo recorrió a los presentes, era la misma grieta que había aparecido en el crucifijo del altar semanas atrás. Tomás cayó de rodillas, sin dejar de recitar el rezo imposible. Sus ojos se pusieron en blanco, y de su boca salió un último verso que ninguno olvidaría jamás. Bienaventurados los que entregan su aliento, porque de ellos será el reino sin luz. En ese instante, todas las velas se apagaron. La capilla quedó sumida en una oscuridad sofocante, y en medio del silencio que siguió,
Todos escucharon con terror lo mismo, una respiración profunda, lenta, que no pertenecía a ningún hombre. Era la Biblia, rezando a través de Tomás. Capítulo 4. El aliento en la celda. Después del caos en la capilla, el prior ordenó encerrar al hermano Tomás en su celda. Nadie se atrevió a discutirlo, todos habían escuchado aquella oración blasfema que no figuraba en ningún libro conocido. El joven fraile fue llevado por dos hermanos mayores, arrastrado casi a la fuerza, pues sus labios seguían temblando como si aún rezara en silencio. La celda era estrecha, con paredes de piedra desnuda y una cruz de madera clavada sobre la litera. Lo dejaron allí, cerrando el cerrojo con manos nerviosas. Afuera, los frailes se persignaban una y otra vez, como si aquel encierro pudiera contener lo que ya no era humano. Tomás, exhausto, se dejó caer sobre la cama. Su respiración estaba agitada, pero pronto notó algo que lo hizo incorporarse. No era el único que respiraba en la celda. En la oscuridad, escuchó una exhalación larga, profunda, proveniente del rincón más frío. Se levantó despacio, convencido de que la Biblia lo había seguido, pero la había dejado en la capilla, bajo llave. Aún así, el sonido estaba allí, como un pecho invisible que se inflaba y desinflaba. Se acercó al rincón y palpó la pared. El aire emanaba de las grietas, tibio, húmedo, humano. De pronto, la cruz sobre su cama se estremeció. El madero crujió como si también respirara. Tomás retrocedió, con la espalda contra la puerta. Mientras el sonido de la celda se multiplicaba, ahora eran varias respiraciones, graves, ansiosas, como un coro oculto en las piedras. Intentó rezar, pero las palabras de la oración correcta se confundieron en su mente. Lo único que brotaba de sus labios era aquel rezo maldito que había repetido en la capilla. Cada verso que decía parecía avivar las respiraciones ocultas, que se volvían más fuertes, más cercanas. La temperatura descendió bruscamente. Su aliento salió en forma de vaho. Pero no era el único. Frente a él, en la penumbra, surgieron columnas de vapor, como si cuerpos invisibles exhalaran al mismo tiempo. 1, 2, 3, hasta que la celda entera parecía llena de presencias respirando junto a él. El terror lo paralizó. Entonces escuchó un murmullo, suave pero claro, que lo hizo estremecer. Tu aliento nos pertenece. El fraile cayó de rodillas, con el pecho ardiendo. Sintió que cada inspiración era robada, como si manos invisibles exprimieran sus pulmones. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire helado. La última cosa que vio antes de perder el sentido fue la cruz de madera inclinándose lentamente hacia él, como si quisiera respirar en su cara. A la mañana siguiente, cuando los frailes abrieron la celda, encontraron a Tomás dormido en el suelo, con el rostro ceniciento y el pecho subiendo y bajando al compás de otro aliento que no era suyo. Capítulo 5. El sermón que quebró el crucifijo. El prior, convencido de que el mal había entrado en el monasterio a través de Tomás, ordenó una misa de purificación. Los frailes se reunieron en la capilla al amanecer, con los rostros tensos, los dedos apretando los rosarios como si fueran armas. Sobre el altar, colocado en el centro como un reto, estaba la Biblia que respiraba, cerrada con cadenas. El prior comenzó el sermón con voz firme, decidido a imponer la palabra verdadera sobre la herejía que había contaminado la casa de Dios. Pero mientras leía, su voz empezó a quebrarse. Cada versículo del Evangelio resonaba extraño, como si alguien lo repitiera con otro tono, deformando las sílabas desde las sombras. En el principio era el verbo, leyó el prior, y la capilla respondió, en un eco grave, húmedo, y el verbo devoró la carne de los incrédulos. El sudor corrió por su frente. Los frailes murmuraron oraciones apresuradas, pero sus voces se ahogaban en ese eco imposible. Entonces el prior levantó el crucifijo de bronce, mostrándolo hacia la Biblia encadenada. Señor, purifica tu templo. Fue en ese instante cuando ocurrió. El crucifijo tembló en sus manos, como si algo dentro del metal intentara liberarse. Un crujido retumbó en la nave, el Cristo clavado en la cruz abrió una grieta en el pecho, y de la herida brotó un polvo oscuro, como ceniza ardiente. Los frailes retrocedieron con gritos ahogados. El crucifijo se partió en dos con un estruendo sordo, cayendo al suelo. Al chocar, emitió un gemido metálico que heló la sangre de todos los presentes. La imagen del Salvador había sido quebrada por algo invisible. Y la sensación era clara, no era casualidad. Era respuesta. En ese mismo momento, la Biblia encadenada comenzó a moverse. Las cadenas tintineaban como serpientes. Y del interior del libro surgió un aliento poderoso que apagó las velas. La capilla entera quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por el resplandor rojizo del polvo que emanaba del crucifijo roto.
Tomás, aún débil, estaba arrodillado entre los hermanos. Sintió como su pecho se agitaba al compás de aquel suspiro. Sin poder resistirse, comenzó a recitar en voz baja: el que respira en la oscuridad reina sobre los que callan. El prior intentó silenciarlo, pero cada vez que hablaba, el eco repetía sus palabras con más fuerza. La capilla entera parecía resonar con aquella oración no escrita. Y en el suelo, las dos mitades del crucifijo seguían vibrando, como si aún guardaran la respiración de un dios quebrado. Esa mañana, todos comprendieron que no luchaban contra un demonio cualquiera. La Biblia respiraba porque contenía algo más antiguo que su fe. Y ahora estaba despierto. Capítulo 6. El eco en los confesores. El prior, aterrado por lo ocurrido en la capilla, ordenó que todos los frailes se confesaran esa misma noche. Pensaba que el demonio había hallado una grieta en sus almas, y que solo la confesión podría cerrarla. La sala del confesionario se iluminó con 2 velas trémulas, y el aire estaba tan cargado que cada respiro parecía un susurro robado. El primero en entrar fue el hermano Julián. Se arrodilló, tembloroso, y comenzó su confesión con voz baja: Padre, he dudado en la fe, he sentido miedo. Pero antes de que el prior pudiera responder, otra voz repitió exactamente las mismas palabras desde dentro del confesionario. No era Julián, era un eco gutural, áspero, que brotaba de la madera del reclinatorio. El fraile se levantó de golpe, pálido como la cera. El prior lo calmó como pudo, convencido de que era su imaginación. Sin embargo, cuando el siguiente hermano habló, ocurrió de nuevo: Padre, he visto en mis sueños la Biblia respirando. Y la voz, idéntica, surgió desde la oscuridad: he visto en mis sueños la Biblia respirando. Esta vez, el eco no sonaba como un reflejo lejano, sino como un doble perfecto, un imitador escondido detrás de la pared. El prior se persignó con violencia, intentando cubrirse con la cruz rota que llevaba atada con un cordel. Pero fue inútil. Cada confesión era devuelta, repetida por esa presencia invisible, como si la Biblia misma escuchara desde las sombras y devorara las culpas de los hombres. Cuando llegó el turno de Tomás, todos contuvieron el aliento. El joven fraile se arrodilló, los ojos hundidos, y dijo con voz quebrada: Padre, confieso que ya no sé si respiro por mí o por el libro. El silencio fue absoluto. Hasta el prior se quedó sin palabras. Y entonces, el eco respondió, pero no repitió las mismas frases. Pronunció algo nuevo, algo que heló la sangre de todos. No confieses, hijo, ya eres mío. Las velas se apagaron en ese instante. La sala quedó sumida en tinieblas. Los frailes gritaron. Algunos huyeron, pero otros quedaron paralizados. Y en la oscuridad, se escuchó claramente el sonido de decenas de voces confesando al mismo tiempo. Todas con el mismo tono. Todas repitiendo pecados que jamás habían sido cometidos. El prior intentó abrir la puerta del confesionario, pero ésta no se movió. Adentro, Tomás respiraba con dificultad, como si alguien compartiera su mismo aire. Y cuando por fin lograron abrirla, lo hallaron solo, con la cabeza gacha, pero su boca aún se movía. No hablaba con el prior, hablaba con el eco. Capítulo 7. La respiración en el cementerio. El prior, convencido de que la maldición del libro no podía romperse con rezos ni confesiones, tomó una decisión desesperada: llevar la Biblia al cementerio del monasterio y enterrarla bajo tierra sagrada. Tal vez allí, rodeada de huesos consagrados, perdería su fuerza. A medianoche, acompañado por 4 frailes, cargó el volumen encadenado hasta el camposanto. El aire estaba helado y la luna iluminaba las lápidas con un resplandor enfermizo. El suelo húmedo crujía bajo sus pasos, como si cada tumba contuviera algo inquieto. Eligieron una fosa olvidada en la esquina más oscura. Cavaron en silencio, mientras la Biblia, aún cerrada, exhalaba un vaho blanco que empañaba el aire. Con cada palada de tierra removida, el libro suspiraba más hondo, como si anticipara su entierro. Cuando el hoyo estuvo listo, el prior ordenó colocarla dentro. Apenas la depositaron, el suelo comenzó a temblar suavemente. No era un temblor de tierra, era un movimiento rítmico, como un pecho gigantesco inflándose y desinflándose. La fosa respiraba. Los frailes retrocedieron horrorizados. El prior, con las manos trémulas, lanzó una plegaria. Pero mientras hablaba, la tierra misma respondió con un susurro que emergía desde las raíces. No podéis sepultarme, soy el aliento de los que nunca descansan. De pronto, varias tumbas alrededor comenzaron a moverse. La tierra se agitaba, hinchándose y hundiéndose como si algo debajo luchara por salir. Y entonces, lo imposible, una mano esquelética emergió de una tumba cercana. Los dedos crispados intentando aferrar la Biblia.
Uno de los frailes gritó y cayó de rodillas. De otras tumbas brotaron más manos, huesos que se estiraban hacia el libro, como si todos los muertos del cementerio ansiaran respirar con él. El prior levantó su crucifijo roto y gritó: «¡Atrás, criaturas sin alma!». Pero las manos no retrocedieron. Al contrario, el suelo entero se agitó, y un suspiro colectivo emergió del cementerio, tan fuerte que apagó la luna por un instante. Era el sonido de cientos de pechos inexistentes inhalando al unísono. La fosa donde habían dejado el libro se cerró sola. La tierra se compactó y el suelo se aplanó como si nunca hubieran cavado. El prior cayó de rodillas, derrotado, mientras los frailes corrían en pánico hacia el monasterio. Solo Tomás permaneció inmóvil, mirando la tierra que aún subía y bajaba bajo la luz de las estrellas. En su rostro se dibujó una sonrisa débil, casi ausente, y con voz apagada murmuró: «Ahora respiran conmigo». Capítulo 8. El monje sin rostro. Desde aquella noche en el cementerio, el monasterio dejó de ser un refugio de silencio. Cada pasillo vibraba con un murmullo sordo, como un coro de pechos invisibles respirando en la penumbra. Nadie hablaba del libro, pero todos sabían que, aunque enterrado, seguía vivo bajo la tierra. El hermano Mateo fue el primero en notar los cambios. Se había ofrecido a velar las celdas por las noches, convencido de que la vigilancia evitaría nuevas desgracias. Pero al amanecer, cuando los demás lo encontraron, estaba sentado en un banco, con la cabeza erguida y sin rostro, allí donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca. No había más que piel tersa, blanca, como un lienzo borrado por una mano cruel. Los frailes retrocedieron horrorizados. Sin embargo, Mateo no estaba muerto. Respiraba. Su pecho subía y bajaba con normalidad, aunque no tenía boca para hacerlo. «Dios misericordioso», exclamó uno de los hermanos. Santiguándose, el prior se acercó, temblando, colocó la mano sobre su hombro, y entonces escuchó un sonido que lo paralizó. Desde el cuerpo sin rostro de Mateo emergía una respiración profunda, pero no era suya. Sonaba hueca, múltiple, como si varias gargantas invisibles inhalaran a través de él. Al caer la noche, Mateo comenzó a moverse por el monasterio como un sonámbulo. Los frailes lo seguían con miedo, sin atreverse a tocarlo. Lo vieron entrar en la capilla y arrodillarse ante el altar roto. Allí, sin boca ni labios, empezó a rezar. Las palabras surgieron claras, pero no de su garganta, brotaban directamente de las paredes, del suelo, del aire. Bienaventurados los que entregan su rostro, porque verán lo que no debe ser visto. La frase retumbó en las bóvedas como un trueno apagado. Uno de los frailes gritó y salió corriendo, jurando que en ese instante las velas habían proyectado un rostro extraño sobre el muro, una faz enorme, hecha de sombras, que respiraba con ellos. El prior intentó acercarse a Mateo con el crucifijo atado al cordel, pero al tocarlo, el fraile sin rostro levantó la cabeza y, de la piel lisa donde debían estar los labios, surgió un aliento helado que apagó todas las velas. La oscuridad los envolvió, y el monasterio entero quedó a merced de esa respiración prestada. Cuando volvieron a encender la luz, Mateo ya no estaba. Solo quedaron sus sandalias junto al altar, y en las paredes, como escritas con vapor, aparecieron las palabras: «Uno por uno, todos serán míos». Desde esa noche, ningún hermano se atrevió a mirarse en los espejos de agua del claustro. Temían ver su rostro desvanecido, respirando en otro lugar. Capítulo 9. Las campanas que se ahogaban. El amanecer trajo un silencio extraño al monasterio. No era la calma de siempre, sino una ausencia forzada, como si el aire mismo se negara a vibrar. Todos esperaban que las campanas del campanario rompieran la quietud para anunciar la misa. Pero ese día, no sonaron. El prior, Enker, envió a 2 frailes a revisar. Subieron la torre entre susurros, con el corazón oprimiéndoles el pecho. Al llegar, encontraron las campanas inmóviles, aunque la soga colgaba tensa, como si alguien invisible la estuviera sujetando. Uno de ellos tiró con fuerza, pero en lugar del repique habitual, de la campana brotó un sonido ahogado, húmedo, como un suspiro atrapado en agua. Retrocedieron horrorizados. El bronce temblaba bajo sus manos, y de la grieta de la campana mayor comenzó a escurrirse un líquido oscuro que goteaba sobre las tablas. No era agua, era una mezcla viscosa, espesa, que olía a hierro y moho. Los frailes bajaron corriendo, pero antes de llegar a la capilla el aire se llenó con un tañido imposible. Todas las campanas repicaban solas, pero no sonaban a bronce, sonaban como gargantas ahogándose. El sonido hizo que los monjes se llevaran las manos a los oídos. A cada repique, un eco se formaba en sus pulmones, como si algo tirara de su respiración hacia arriba.
hacia la torre. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de inhalar, con la boca abierta buscando aire. Tomás, que permanecía en el claustro, levantó la vista. Sus labios se movieron en un rezo que no pertenecía a ningún salmo. Respirad conmigo. Campanas de la noche, exhalad lo que los vivos niegan. Y las campanas respondieron. El sonido cambió, transformándose en un lamento coral, como un millar de voces agonizantes que se fundían en un mismo suspiro. El campanario entero vibraba, y las piedras soltaron polvo como si el edificio se resquebrajara por dentro. El prior, desesperado, subió hasta la torre con el crucifijo roto en la mano, pero al tocar la campana mayor, escuchó con claridad un murmullo que lo heló. Tú también sonarás, cuando tu aliento me pertenezca. Un estruendo sacudió la torre. La campana mayor cayó desde lo alto, pero en lugar de estrellarse contra el suelo, se detuvo en el aire, oscilando como si colgara del cuello de un gigante invisible. Entonces se emitió un último tañido, grave y profundo, que hizo temblar los huesos de todos los frailes. El sonido se extendió por todo el valle, y los aldeanos cercanos juraron haber escuchado, en la distancia, no campanas, sino un grito sofocado, prolongado, como si el monasterio entero estuviera muriendo ahogado. Capítulo 10. La misa de los que no respiran. El prior decidió convocar a todos los frailes a una misa nocturna. Su esperanza era restaurar el orden, sellar con oraciones lo que el cementerio, las celdas y las campanas habían abierto. Pero en el fondo de su corazón sabía que ya no era una lucha contra la oscuridad, sino contra algo más profundo, el propio aliento de la muerte. La capilla estaba llena. Las velas ardían con llamas pequeñas, inquietas, como si temieran al viento. Aunque no soplaba brisa alguna, Tomás fue obligado a sentarse en la primera fila, encadenado, sus ojos hundidos brillando con un fulgor extraño. El prior levantó el misal y comenzó la misa con voz solemne. Pero algo estaba mal. Los frailes que lo rodeaban permanecían inmóviles, atentos, pero ninguno respiraba. Sus pechos quietos, sus bocas cerradas. No jadeaban, no exhalaban, nada. El silencio era tan absoluto que cada palabra del prior caía como una piedra en un pozo vacío. Respirad, hijos míos, suplicó, con la voz quebrada. Nadie respondió. Solo Tomás sonrió, y en su sonrisa se adivinaba un secreto terrible. El prior continuó, sudando, aferrado al crucifijo roto que pendía de su mano. Entonces lo escuchó, un suspiro largo, profundo, que resonaba en toda la capilla. Pero no venía de los frailes. Venía de la Biblia, aún encadenada sobre el altar. Las páginas del libro comenzaron a abrirse lentamente, como pulmones inflándose, a cada respiración. Los frailes más cercanos inclinaban la cabeza hacia atrás, los labios cerrados, como si entregaran su aire sin protestar. Sus rostros palidecían, sus venas se marcaban bajo la piel. El prior gritó una oración desesperada, pero su voz se quebró al escuchar un coro unánime, profundo, que llenó el templo. Los frailes recitaban en silencio, sin mover los labios, un rezo imposible: bienaventurados los que no respiran, porque su vida será eterna en mi aliento. De pronto, uno de los hermanos se desplomó sobre el suelo de piedra, rígido, con los ojos vidriosos. No estaba muerto, pero su cuerpo seguía respirando, solo que al ritmo del libro. Otros lo imitaron, cayendo como muñecos sin vida. El prior retrocedió, temblando, mientras la Biblia exhalaba un vaho oscuro que apagaba las últimas velas. En esa oscuridad sofocante, Tomás levantó la cabeza y habló con voz clara, libre de cadenas. Padre, esta es la misa verdadera. No necesitamos respirar, porque Él respira por nosotros. Y en ese instante, el crucifijo del altar se inclinó hacia adelante, como si también exhalara, derramando sobre el suelo un polvo ceniciento que olía a huesos antiguos. El prior cayó de rodillas, comprendiendo con horror que la misa ya no era para Dios, sino para la Biblia que respiraba en la oscuridad. Capítulo 11. El niño que repetía la escritura prohibida. El monasterio no volvió a ser el mismo después de aquella misa. Los frailes que habían caído en el suelo seguían allí, rígidos, con los ojos abiertos, respirando únicamente al compás del libro encadenado. No hablaban, no comían, no dormían, solo esperaban, como si sus almas hubieran quedado suspendidas en un aliento ajeno. El prior, debilitado, se encerró en su celda buscando respuestas. Pero fue entonces cuando sucedió lo impensable. Una mañana, en la puerta del monasterio apareció un niño. Nadie lo conocía, ni los aldeanos cercanos sabían de él. Tenía el rostro pálido, los labios agrietados y en las manos sostenía un trozo de papel amarillento. Los frailes lo llevaron hasta la capilla. El prior lo interrogó. ¿Quién eres?
«Hijo, ¿qué haces aquí?». El niño levantó la mirada, y sus ojos reflejaban un vacío que no pertenecía a un infante. Con voz apagada, comenzó a leer el papel que llevaba consigo. Pero no era latín, ni griego, ni ninguna lengua reconocible. Sin embargo, cada palabra resonaba con claridad en el corazón de los presentes, como si hubiesen estado esperando escucharla desde siempre. El rezo era breve, pero insoportable. La palabra devora, la palabra respira, la palabra se hace carne, y la carne se ofrece. Los frailes cayeron de rodillas sin comprender por qué. El prior se tapó los oídos, pero la voz del niño era imposible de ignorar, como si no saliera de su garganta sino de las paredes mismas. La Biblia encadenada se agitó violentamente sobre el altar, y las páginas comenzaron a voltearse solas hasta detenerse en una hoja en blanco. Allí, ante todos, las letras del rezo aparecieron grabadas en sangre fresca. El prior corrió hacia el niño e intentó arrebatarle el papel, pero al tocarlo sintió que el pergamino ardía como hierro candente. Retiró la mano de inmediato, la piel de sus dedos quedó marcada con las mismas palabras que el niño había leído. Entonces, lo más aterrador ocurrió. El niño dejó caer el papel y, con los ojos cerrados, comenzó a recitar de memoria pasajes enteros de esa escritura prohibida. Cada frase que pronunciaba se grababa en el aire como un eco eterno. Y los frailes, aún aterrorizados, lo repetían en coro, incapaces de resistirse. El prior gritó desesperado: «Callad, esto no viene de Dios». Pero Tomás, desde el fondo de la capilla, sonrió y dijo con calma: «Si viene de Dios, Padre, solo que no del Dios que tú conoces». El niño abrió los ojos. Eran negros, profundos, como pozos sin fondo, y con voz clara pronunció una sentencia que selló el destino del monasterio. «Yo no aprendí estas palabras. La Biblia me las susurró en sueños». La capilla se estremeció con un suspiro que pareció salir de todas las tumbas del valle al mismo tiempo. Capítulo 12. El altar que inhalaba la fe. El prior, debilitado por noches de insomnio y visiones, decidió que lo único que podía hacer era sellar el altar. Lo roció con agua bendita, lo cubrió de reliquias y colocó sobre él el crucifijo roto, como último gesto de resistencia. Pero todos sabían que no servía de nada. La Biblia, encadenada y furiosa, seguía respirando, y cada suspiro retumbaba en las paredes como un tambor oscuro. Al caer la noche, reunieron a todos los frailes en la capilla. Nadie habló, solo se escuchaba el latido compartido del miedo, hasta que el aire comenzó a densificarse, a espesarse, como si la misma atmósfera se preparara para tragar a los presentes. Fue entonces cuando el altar empezó a moverse. Primero, un crujido leve, luego, una vibración creciente que hizo caer las velas. Las piedras del altar comenzaron a expandirse y contraerse como si fueran pulmones gigantes. Cada vez que se inflaba, los frailes sentían que algo les arrancaba el aire del pecho. Cada vez que exhalaba, un vaho oscuro se extendía por la capilla, impregnando sus gargantas con un sabor a ceniza. El prior gritó una oración desesperada, pero su voz fue ahogada en seco. El altar había empezado a inhalar no solo su aliento, sino también su fe. Sintió como las convicciones que lo habían sostenido durante toda su vida se desmoronaban en su interior. Su certeza en Dios arrancada como humo absorbido por el altar. Uno a uno, los frailes comenzaron a desplomarse. No estaban muertos, pero sus rostros se volvían vacíos, los ojos apagados, como cáscaras sin espíritu. Algunos rezaban con fervor, pero sus oraciones se desvanecían antes de salir de sus labios, tragadas por aquel altar que se alimentaba de la fe misma. Tomás, en cambio, se levantó con pasos lentos, arrastrando las cadenas que ya parecían más simbólicas que reales. Se acercó al altar y posó sus manos sobre la Biblia que respiraba. Al hacerlo, las cadenas se soltaron solas, cayendo con un estrépito metálico. «Padre», dijo con una calma escalofriante, «¿no ves que Él no quiere nuestro miedo? Quiere nuestra fe. Quiere que lo adoremos respirando en su nombre». El prior cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Entre sollozos gritó: «Esto no es Dios. Es un ídolo de carne y sombra». Pero el altar inhaló con tanta fuerza que todos los cirios se apagaron al instante. En la oscuridad absoluta, el eco de cientos de respiraciones llenó la capilla. Y en medio de aquel coro sofocante, la Biblia se abrió sola en una página nueva, nunca antes vista. Las letras brillaban como brasas. «El que me entregue su fe, respirará por la eternidad en mí». El prior, al leerlo, sintió que su último hálito de esperanza se quebraba, y comprendió que el altar ya no era de piedra, era un pulmón vivo que se alimentaba del alma de los hombres. Capítulo 13. El último respiro de Dios. La capilla estaba sumida en una oscuridad sofocante.
Nadie podía distinguir el rostro del hermano a su lado. Solo se escuchaba el jadeo coral de 1.000.000 de respiraciones que no pertenecían a ningún hombre vivo. El altar palpitaba como un pulmón desmesurado. Y la Biblia, abierta sobre él, se inflaba y desinflaba con un ritmo que parecía dominar al universo entero. El prior, de rodillas, alzó el crucifijo roto como último escudo. Pero sus brazos temblaban. Sintió que el aire lo abandonaba, como si una mano invisible exprimiera sus pulmones. Entre la asfixia, logró gritar: «Señor, dame tu aliento una vez más». Y entonces ocurrió. El silencio absoluto cayó de golpe, cortando todas las respiraciones al unísono. Por un instante, no se oyó nada, ni el altar, ni la Biblia, ni los frailes. Solo un vacío brutal, un silencio que dolía en los oídos. De pronto, un suspiro profundo atravesó la capilla. No provenía del libro, ni del altar. Era distinto, solemne, inmenso, como si el cielo mismo hubiera respirado. Los muros vibraron, y el crucifijo roto en manos del prior brilló con un fulgor breve. Los frailes que aún quedaban conscientes levantaron la cabeza. Supieron, sin necesidad de palabras, que aquello era el aliento de Dios, quizá el último que quedaba en este mundo. Pero la Biblia respondió. Inspiró con violencia, tragándose el suspiro divino como un pozo que absorbe el agua bendita. Las páginas comenzaron a arder con un resplandor oscuro. Nuevas frases aparecieron en ellas, escritas con fuego negro. He tomado el aliento del Altísimo. Ahora respiro en su lugar. El prior lanzó un grito de desesperación. Sus rodillas golpearon el suelo y comprendió lo inevitable. La Biblia había devorado hasta el respiro de Dios. Los frailes que aún resistían cayeron postrados. No por fe, sino por pura falta de aire. Tomás, sin embargo, caminó erguido hacia el altar. Su pecho se expandía con facilidad, como si la asfixia no lo alcanzara. Colocó las manos sobre la Biblia ardiente, y su voz retumbó con una claridad inhumana. Ya no necesitamos al cielo. Él ha expirado. Ahora respiramos en la eternidad. El altar se estremeció, y un vaho negro se extendió por toda la capilla, cubriendo cada rincón como un sudario. El prior, con las últimas fuerzas que le quedaban, apretó el crucifijo roto contra su pecho y murmuró entre lágrimas: «Si este fue el último respiro de Dios, entonces estamos huérfanos». Un estruendo retumbó en las bóvedas, como un pulmón que se desgarra, y en la penumbra, el eco de una respiración infinita se alzó, cubriendo toda esperanza con un soplo eterno. Capítulo 14. El Evangelio que nunca debió ser leído. La capilla olía a ceniza y hierro. Las paredes, ennegrecidas por el vaho del altar, parecían sudar oscuridad. El prior, al borde de la muerte, comprendió que la Biblia no solo respiraba ya en su lugar, sino que había escrito algo nuevo. Un evangelio prohibido, nacido del último respiro de Dios. Tomás se alzó frente al altar, iluminado por un resplandor enfermizo que brotaba de las páginas abiertas. Sus cadenas se habían roto como si fueran de papel, y su voz resonaba con una calma perturbadora. Hermanos, lo que siempre buscamos está aquí. No el silencio, no la penitencia, sino la palabra que respira y nos reclama. El evangelio que nunca fue leído, hasta hoy. Los frailes caídos en el suelo comenzaron a levantarse lentamente. Sus ojos apagados como carbones fríos. No parecían hombres vivos, pero tampoco cadáveres. Se movían al compás de la respiración del libro, como marionetas unidas por un mismo aire. El prior, tambaleándose, intentó impedirlo. Con el crucifijo roto en la mano, gritó: «Eso no es un evangelio. Es la condena. ¿Qué? Por el amor de Cristo». Pero Tomás ya leía en voz alta. Cada palabra escrita en aquellas páginas ardientes sonaba como un decreto irreversible. Y cuando el Altísimo expiró, nació en la oscuridad un nuevo reino. No habrá juicio ni redención, solo el aliento eterno de los que entreguen su fe. Los muros de la capilla vibraron con fuerza. Las velas se encendieron solas, pero sus llamas eran negras, proyectando sombras que se arrastraban como bestias. Los frailes repitieron en coro lo que Tomás leía. Sin poder contenerse, el eco se multiplicó, convirtiéndose en un rugido que desgarraba el techo. El prior, con lágrimas en los ojos, se lanzó hacia el altar dispuesto a arrancar las páginas. Pero apenas rozó el libro, su mano comenzó a desintegrarse en polvo, como si lo hubiera tocado el fuego de 1000 soles. El dolor lo atravesó, pero aún así no soltó el crucifijo. Tomás lo miró con compasión torcida. «Padre, no luches más. Este evangelio no condena, revela». El prior, con la voz quebrada y el cuerpo consumiéndose, gritó su última resistencia: «Revelación no es salvación. Hijo, es abismo». Las páginas se abrieron de golpe,
mostrando una escritura interminable, infinita, que se extendía más allá de los bordes del papel, como si el aire mismo estuviera tatuado de palabras. Entonces todos escucharon la sentencia final, escrita en letras vivas: bienaventurados los que lean hasta el final, porque ellos respirarán conmigo para siempre. Y el monasterio entero, piedra por piedra, exhaló un suspiro devastador. Capítulo 15, epílogo. La Biblia que sigue respirando. El monasterio ya no existe. Lo que una vez fueron muros sagrados se redujo a un esqueleto de piedra ennegrecida, abierta al cielo como una herida. Sin embargo, los aldeanos que viven en el valle cercano aún recuerdan aquella noche. Dicen que no fue un derrumbe, ni un incendio, sino un suspiro tan profundo que apagó todas las lámparas del pueblo y quebró los vidrios de sus casas. Al día siguiente, algunos valientes subieron a las ruinas. No hallaron cuerpos, ni un solo fraile. Solo encontraron las sandalias esparcidas, los rosarios colgando de las piedras, y el crucifijo roto, enterrado en la ceniza. El altar había desaparecido. En su lugar, un hueco oscuro, como la boca de un pozo. De ese pozo aún salía un sonido. No era el eco del viento, era respiración, lenta, constante, como si algo debajo de la tierra durmiera y esperara. Nadie se atrevió a acercarse demasiado. Con el tiempo, los rumores crecieron. Algunos afirmaron haber visto a un niño vagando entre las ruinas, recitando escrituras en una lengua que nadie comprendía. Otros juraron que, al pasar cerca de noche, escucharon su propio nombre susurrado desde el hueco. Y los más ancianos aseguraron que, cuando uno se detiene a escuchar con atención, el aliento que surge de las ruinas se adapta al ritmo de la respiración de quien lo oye, como si quisiera imitarlo. El obispado prohibió mencionar el lugar, y los mapas comenzaron a omitirlo. Pero cada generación tiene algún curioso que se aventura allí, buscando respuestas. Ninguno vuelve igual. Algunos regresan con los labios sellados por el silencio. Otros, con los ojos apagados, como si ya no pertenecieran del todo a este mundo. Y siempre, en las noches más calladas, cuando la luna se oculta, los aldeanos despiertan con la sensación de que alguien respira dentro de sus casas. Buscan en la oscuridad, bajo las camas, detrás de las puertas, pero nunca encuentran nada. Solo el eco persistente, suave, paciente, de una respiración que no es suya. Porque la Biblia, aunque sepultada en las ruinas, sigue abierta en alguna página invisible. Sigue latiendo, sigue susurrando, sigue exhalando. No está muerta, nunca lo estuvo. Y mientras quede un hombre dispuesto a escuchar, el libro respirará en la oscuridad. Epílogo. La respiración que nunca cesa. Las ruinas del monasterio fueron abandonadas, pero el valle nunca volvió a conocer el silencio. De noche, cuando la bruma desciende y cubre los caminos, los aldeanos caminan rápido, evitando mirar hacia las piedras derrumbadas. No es el miedo a los fantasmas lo que los persigue, es el miedo a escuchar como algo, bajo tierra, sigue respirando. Generaciones han pasado, y aún se cuentan historias. Un pastor asegura que, al dormirse cerca de las ruinas, despertó jadeando al mismo ritmo que un suspiro que lo envolvía. Una mujer afirma que su hijo nació con una frase marcada en la piel, escrita en un idioma que ningún sacerdote pudo descifrar. Y los más viejos repiten la misma advertencia: si oyes que alguien respira en la oscuridad, no respires con él. Pero nadie puede resistirse. El aire es tentador, dulce, necesario. Muchos han sentido como su propio aliento se sincroniza, sin quererlo, con ese pulso oculto que late bajo las piedras. Y cuando eso ocurre, ya no vuelven a ser los mismos. Caminan con los labios sellados, rezan palabras que nunca aprendieron. Y en las noches, al dormir, sus pechos se inflan y se hunden siguiendo un compás que no es humano. El prior, los frailes, Tomás, todos desaparecieron. Nadie halló sus huesos. Algunos dicen que no murieron, sino que fueron absorbidos, convertidos en aire dentro del libro. Otros aseguran que vagan por el mundo, extendiendo la escritura prohibida a quienes estén dispuestos a escuchar. Lo único seguro es esto: el libro sigue respirando. No importa cuántos muros caigan, ni cuántos siglos pasen. Cada suspiro se cuela en los sueños de los hombres, esperando ser leído, esperando ser repetido. ¿Y tú, qué has escuchado esta historia? Quizá notes ahora algo extraño. Tu pecho sube y baja más despacio, como si una respiración ajena,
antigua, estuviera marcando tu ritmo desde la oscuridad, porque la Biblia nunca dejó de respirar, y mientras tú sigas haciéndolo, tampoco lo hará ella.